¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, director del portal laiguana.tv, el segundo portal con más visitas en Venezuela. Es también conductor del programa Desde Donde Sea y es experto en comunicación política. Bienvenido, Miguel Ángel. Amigo, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Como siempre, es un honor y no es diplomacia estar aquí contigo. ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo de la comunicación, la información, las relaciones, tras el surgimiento y consolidación de las redes sociales como un espacio de relacionamiento y de comunicación? ¿Qué cambios profundos observas en la manera como nos comunicamos ahora, en la nueva ecología de medios? Me refiero incluso a los cambios en el lenguaje, las estéticas, los símbolos, los contenidos, los formatos. Bueno, Oscar, la comunicación ha tenido un impacto, siempre ha tenido un gran impacto en la política, ¿no? No hay política sin comunicación. La comunicación es transversal a la política. Y a este punto no sabría decirte si la comunicación es medio o fin en la política, visto que la política es discusión, es análisis discursivo, persuasión, y tiene elementos comunicativos por donde tú los veas. Ahora, no cabe duda que el 2.0 ha fungido como una especie de tsunami, sí, que se ha llevado todo por delante, ha transformado, ha desestructurado y reestructurado todo el lenguaje, el idioma, la forma de hacer política. Y hay que decirlo, en términos populares y jocosos, se ha llevado por los cachos a la radio, se ha llevado por los cachos a la televisión, se ha llevado por los cachos a los medios impresos, en diferentes niveles y con diferentes características. Ahora, bueno, cualquier estrategia de comunicación tiene que tomar en cuenta una mezcla de medios. Exacto. Es decir, hablar de la comunicación 2.0 como autónoma de los otros tipos de comunicación también es un adefesio y no tiene sentido. Hay quienes lo plantean, Toda estrategia política tiene que ser una estrategia, hoy más que nunca, 2.0, pero apoyado también, y es parte de la respuesta, en el contenido de los medios tradicionales. Y aquí voy con la respuesta. La mayor transformación en los últimos meses, en los últimos años, pocos años, ha sido pasar de una comunicación instantánea a partir de portales web o de redes sociales fundamentadas en los textos a una comunicación audiovisual. Cuando tú comienzas a ver cuáles redes sociales están tomando mayor auge, te das cuenta que Instagram está tomando cada vez mayor peso y está de alguna forma destronando, incluso en el ámbito político, a Twitter y a Facebook. Exacto. Y de la misma forma, los portales que hoy día están dando la hora en Venezuela, que son fundamentalmente 3 portales, La Iguana, La Patilla y El Nacional, sobre todo en el caso del Nacional y de La Iguana, ya están yendo más allá del texto para proponer a sus usuarios y a sus usuarias contenido audiovisual. En otras palabras, hoy día los portales informativos, los portales de comunicación política, están deviniendo más televisiones 2.0 que portales informativos estructurados a base de en textos. Quien no se monte en este tren está perdido, porque de más en más, a través de los celulares, a través de las tablets, nosotros tenemos la comunicación ya no en nuestra casa, en nuestro cuarto, sino en nuestro bolsillo, en la mano, y queremos que se nos dé una comunicación veloz, digerida y con contenido bien compacto, por llamarlo así. Y esa comunicación tiene que ver más con lo audiovisual, es decir, videos de 1 minuto, que con largas notas que recuerdan más a los periódicos tradicionales que al 2.0. Pero también es importante en esta comunicación 2.0, además de la instantaneidad y la tenencia del contenido en la mano, cierta espectacularidad, humor, los fake news,
la posverdad. ¿Qué está ocurriendo con la confianza, con la credibilidad de las redes? Mira, el filósofo, el sociólogo Guy Debord hablaba de la política del espectáculo, ¿sí? Que además fungió como, y funge hoy día como uno de los fundamentos filosóficos comunicacionales, por llamarlo así, que interpreta por dónde está yendo la comunicación. Ahora, ¿qué ha pasado? Si bien es cierto que quien plantea una comunicación 2.0, y yo he sido muy crítico con la comunicación política 2.0 del gobierno y de la oposición en Venezuela. Si tú planteas una comunicación 2.0 única y exclusivamente fundamentada en el aburrimiento, en la falta de colores, en la falta de movimiento, tú no vas a ir a ninguna parte. Hoy día la comunicación política es una comunicación que pasa por la estética. Es decir, por el concepto de belleza. Gratificante. Claro, gratificante. Libidinosa. Podríamos llamarlo libidinosa. Exagerando Yo diría incluso erótica. Claro. Erótica. Es decir, la comunicación política tiene antes que todo que seducir. Claro. Tiene que seducir. Recuérdate que en política no se trata de vencer, sino de convencer. Cum vincere, del latín, vencer juntos. Ahora, ¿qué ha pasado? Y así respondo más específicamente a tu pregunta. Que ciertos portales se han ido al otro extremo y han inyectado un grado tal de espectacularidad a las noticias que se han venido alejando paulatinamente de la verdad porque Exacto. no vende, entre comillas, para acercarse a una política comunicacional fundamentada en los fake news. ¿Qué está pasando? Que evidentemente a corto plazo eso te va a dar un número increíble de visitas. La Iguana.tv tiene que competir todos los días con portales fundamentados en los fake news, En la mentira. en la mentira, en la posverdad. O iría yo más allá, en la propaganda de guerra. Sí, sí. En la propaganda Como de estamos guerra. viendo ahora en Venezuela. Claro que sí. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la lógica en el caso nuestro de la política editorial de la Iguana.tv? Que preferimos nosotros tener estrategias a mediano y largo plazo. Es decir, yo no voy a hacer nada con lanzar un fake news diciendo que durante la transmisión del programa Análisis Situacional apareció un dinosaurio y nos comió a los dos. Eso evidentemente va a traer mucha visita, pero a mediano plazo vamos a terminar con unos mentirosos, porque los dinosaurios, hasta que se demuestre lo contrario, se extinguieron y van perdiendo. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que se está dando un cóctel, vamos a decir así, molotov, por decirlo menos, bien peligroso, entre la necesidad de tener visitas por parte de medios de comunicación fundamentados en la fake news y la necesidad de un cierto sector político de la fake news para seguir avanzando en sus estrategias. Esta mezcla de políticos con necesidad de fake news y de portales con necesidad de visitas que te traen los fake news está llevando a la comunicación política venezolana a una grave crisis de credibilidad y de legitimidad. Nosotros preferimos tener los pelos en la mano y ganar credibilidad que hacer un salto de 2.000 visitas por minuto efímero a 4.000 visitas por minuto en un día, pero que al otro día, a la otra semana o al otro mes vas a pagarlo con una ausencia de reputación. Quiero que sigamos hablando sobre las transformaciones en la política que han ocasionado el surgimiento y consolidación de las redes sociales, una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Miguel Ángel, quiero que profundicemos un poco en las transformaciones de la política, que está viviendo la política como comunicación, que es además su naturaleza, forma parte de su naturaleza. ¿Qué crees tú? ¿Estamos viendo un surgimiento ideológico, un surgimiento de la ideologización, o por el contrario un proceso de despolitización, un proceso de construcción colectiva de contenidos, o más bien una individualización extrema, donde los usuarios solo quieren escuchar el eco de su voz, como dijo un filósofo polaco?
la búsqueda de gratificación, o más bien el aprendizaje, las emociones o la razón, los relatos, el melodrama. ¿Qué está pasando en ese sentido? Mira, tu pregunta es fundamental. Es fundamental para entender el fenómeno político no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino en su contexto global. Yo diría, si me permites la expresión, filosóficamente. Y me permito citar a Christopher Lasch. Christopher Lasch dice que en todas las épocas ha existido el narcisismo. En todas las épocas ha existido, vamos a llamarlo así, el egocentrismo. El problema es que en esta época, y más aún, adjunto yo con las redes sociales, el narcisismo, en palabras de Christopher Lasch, ha devenido un deber ser. Es decir, ya no es una característica natural, criticable o no, del ser humano, sino se ha convertido en un elemento teleológico, finalístico, en un objetivo, en un bien alcanzable. Y las redes sociales están teniendo un momento estelar con esta, y ahí voy a utilizar tu misma palabra, nueva ideología del narcisismo, nueva ideología del individualismo, nueva ideología del egocentrismo, en el cual 1 más 1 nunca será 2, es 1 separado más 1 separado. Y en esto tiene que ver también un criterio avanzado por teorías contemporáneas neoliberales, según el cual tú no tienes que ocuparte de la sociedad. Tú haces parte de la sociedad siempre y cuando la sociedad te garantice seguridad, mira, seguridad, es decir, a los que tienen más, y la sociedad te garantice tranquilidad, es decir, que no se metan con tus intereses. Evidentemente, esto a largo plazo deviene en un homo homini lupus, en una guerra de todos contra todos, porque si tú te ocupas solo de tus intereses y yo también, de ninguna forma vamos a construir ni sociedad ni comunidad. Consensos. Ni consensos, mucho menos. Vamos simplemente a exigir, como dice Robert Nozick, otro filósofo neoanarquista, vamos a construir un estado mínimo que nos garantice nuestros egos, tú por un lado y yo por el otro. Pero como siempre hay una alternativa. El comunitarismo, claro, en este caso de la discusión. Y la politización. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pensar en términos del nosotros y no del yo. Pensar en términos de construcción de identidades colectivas y no de identidades narcisistas. Desgraciadamente, las redes sociales han alimentado esta nueva ideología del narcisismo, haciéndote creer que tú vales de acuerdo a los likes que tú tienes, a los me gusta que tú tienes, o que tú haces parte de la sociedad, no si haces parte de una familia, de una universidad, de un trabajo, de una comunidad cualquiera, de una organización, sino tú vas a existir en la medida que tu ego y tus elementos narcisísticos sean, los franceses dicen affiché, sean mostrados, cual afiche en las redes sociales. Y esto evidentemente ha creado una despolitización muy grande porque se ha confundido la política, es decir, la polis, es decir, el lugar del nosotros, como el lugar circunscrito única y exclusivamente a una red social como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube, y no un lugar de comunicación directa. Un ejemplo banal, muy banal, que quizás le falte respeto a la altura de tu pregunta, pero ya tú vas a cualquier restaurante en Tokio, en Nueva York, en Londres o incluso en Caracas, y te vas a dar cuenta que la gente alrededor de una mesa está todos con sus celulares, porque resulta más lógico, imagínate lo absurdo de lo que estoy diciendo, comunicarme yo contigo en una mesa vía WhatsApp que mirándonos a los ojos. Esto ha llevado, insisto yo, a una despolitización alimentada por aquellas ideologías de mayor calibre como la neoliberal y la capitalista, a la cual le interesa que tú te cierres en eso que Alexis de Tocqueville, por ahí después de 1830 llamaba te petite vulgaire plaisir, es decir, tus pequeños y vulgares placeres. Enciérrate en tus pequeños vulgares y placeres, que otros se harán cargo de la política. Entonces, paradójicamente, la comunicación política 2.0 también está ayudando a este fenómeno de despolitización, que no es anodino porque le da réditos políticos a aquellos que plantean una sociedad aislada los unos de los otros. Pero también hay una tendencia en paralelo. También está, evidentemente, también está la utilización
de las redes sociales como elementos aglutinadores de identidades, aglutinadores de voluntades, aglutinadores de objetivos en común. Las redes sociales, Oscar, son medios, no son fines, exacto, son medios. Si tú lo utilizas como fines, vas a tener un resultado político cuyo efecto será el llamado boomerang, es decir, que se te va a explotar en la cara. Y termino. Es por eso que ciertos políticos venezolanos han tratado, sobre todo en estos últimos meses, de hacer una especie de estrategia del shock, pensando que pueden llegar a ser presidentes porque así lo dice Twitter o Facebook. Exacto. Creo que sigamos profundizando en este tema y sobre todo en el uso muy común ahora de las redes para insultar, ofender, calumniar. Pero cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Miguel Ángel, te comentaba acerca de las redes como espacios muy usados para el insulto, la descalificación, las groserías, la mentira. ¿Cómo protegernos? Bueno, lo primero que hay que decir en relación a esto, que también las redes sociales es el lugar de la cobardía. Del anonimato. Del anonimato y de aquellos que prefieren esconderse detrás de un teclado, y hablamos de la despolitización, que afrontar en el fuero público, en la polis, las diferencias que tenemos con el resto y placarlas a través de un diálogo. Es la política es el lugar de la palabra, es el lugar del diálogo. Desgraciadamente, hay medios de comunicación en Venezuela, sobre todo en esta difícil coyuntura, que están fungiendo, insisto yo, como medios de comunicación de guerra, propiciando el odio. Nosotros lo publicamos en liguana.tv la semana pasada, un trabajo, por ejemplo, sobre la patilla, y dos de los titulares que utilizaron la semana pasada. ¿Cuáles? Hablaban de que los venezolanos supuestamente en Semana Santa estaban rezando para que se acabara la peste chavista. Es una afirmación neonazi. La peste tiene que ser erradicada. ¿Cómo se erradica? Los venezolanos tienen que entender que hay una amenaza, no solamente de restauración de la exclusión y del desprecio, sino una amenaza fascista en puerta contra la estabilidad social y política del país. Así es. Ese mismo portal llama parásitos, ¿no? Los parásitos. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de peste y de parásitos, estás propiciando o una guerra civil. Exacto. Porque ni de un lado ni del otro van a levantar las manos para que el otro lo mate, o estás propiciando, peor aún, una comunicación política fundamentada en la obligación que tú tienes de apoyar las fake news, las mentiras, la posverdad. Si tú por casualidad no apoyas una fake news, yo te insulto, te aniento, te llamo peste, te llamo parásito. Es decir, ¿qué pasó con el tema del puente Simón Bolívar en términos comunicacionales? Que quien se atreviera a decir que esas gandolas no habían sido quemados por el presidente Maduro era poco menos que un parásito. Sí. Hasta que salió el New York Times a decir, no, fue quemado por los mismos guarimberos. ¿Qué hubiera pasado con el tema del magnicidio, con aquellos drones, el intento de magnicidio? Que todo aquel que dijera que se trataba de un hecho reprochable, inmediatamente era insultado y casi que asesinado mediáticamente, hasta que salió CNN a decir que sí había habido un magnicidio. Y así te puedo dar muchos ejemplos. Entonces, ¿a qué está sirviendo, para terminar mi respuesta, el insulto? A tratar de obligarte a ir más allá de tu inteligencia y en algunos casos de tu conciencia y hacerte tomar una postura, no porque sea verdad, sino porque está de moda. En lo particular, ni este servidor, ni la iguana.tv, ni muchos venezolanos, a pesar de las amenazas que se nos puedan hacer, estamos de acuerdo. La mayoría. La iguana.tv es una propuesta visual, discursiva, atrevida, innovadora, sorprendente, multisensorial, diría yo. Apela a varias dimensiones, el texto, pero la imagen también, el grafismo, el humor, el análisis. Es una especie de experiencia múltiple de lectura, de contacto. ¿Cómo llegas a este concepto? ¿A quién te estás dirigiendo? Oscar, primero y tenemos un par de minutos. Primero que todo, investigando. La comunicación es, ante que todo, investigación. Conocimiento. Reflexión, conocimiento, análisis. Los griegos dividían la doxa de la epísteme. El mito es doxa, es opinión. Te está lloviendo porque creo que los angelitos están haciendo pipí.
¿Tú lo puedes demostrar? No. La epístemes es ciencia, certeza, verdad. Nosotros tratamos de ser rígidos en esto, pero mucho. Si tratamos de cada cosa que se publica en laiguana.tv tiene que ser fundamentada en la verdad, aunque no esté de moda la verdad en estos momentos en Venezuela. Nosotros tenemos que pensar a mediano y a largo plazo. Segundo, creatividad. Tú puedes tener la verdad más grande del mundo, pero si no la sabes vestir, si no la sabes perfumar, si no la sabes presentar, la estética, nadie va a querer verlo. Y por último, y esto yo lo digo sin ánimo de ser demagogo populista, es un equipo de 60 jóvenes venezolanos, laiguana.tv, con un profundo amor por este país, porque la comunicación política tiene que ser constructiva. Desgraciadamente, laiguana.tv, siendo el segundo portal más visto de comunicación en este país, tiene que enfrentarse todos los días a medios de comunicación fundamentados sobre la fake, sobre la mentira, sobre el insulto, el odio, el sexismo. Si nosotros tenemos que enfrentar en términos de comunicación política portales que tratan de venderte comunicación política a través de mujeres desnudas. Pero seguimos haciendo nuestro trabajo y nos hemos dado cuenta que en estos momentos, y esto lo decimos con mucha humildad, somos hegemonía comunicacional en la izquierda venezolana y además tenemos un grandísimo impacto en el centro derecha y en la derecha venezolana no radical. Estamos entre los 10 portales más vistos de comunicación política en Latinoamérica. Bueno, Miguel Ángel, te felicito realmente. Muchas gracias por estar aquí en este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias, Oscar. Es un honor para mí. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.